consejo. Él es escritor, radica en Huancayo, ¿no? Aunque es de Lima, ¿no? Él ha publicado un volumen de cuentos bastante especiales, bastante particulares, porque están, tienen mucho de poesía, porque Helio es pues poeta, ¿no? Y hoy vamos a conversar un momento con él para un poco anunciar lo que ha sido su llegada a Ayacucho y lo que significa pues este libro, Extraños en el Paraíso. Un libro además que reivindica esta faceta que a veces olvidamos, ¿no? La de soñar. Buenos días, Helio. Buenos días, Ricardo, y muchas gracias por la invitación. Buenos días a los televidentes. Encantado de estar en Ayacucho y de haber podido presentar el día de ayer este pequeño libro, mi primer libro, formado Extraños en el Paraíso. ¿Cómo ves tú la literatura? Quizá el fenómeno librero, el fenómeno editorial en el Perú necesita un empujón. Claro que sí. Lo que sucedió, recuerdo mucho con el Gamboa, fue eso, ¿no? Que mucha gente que ya estaba en el ambiente literario empezó a reclamar, ¿y por qué no se promueve más bien una corriente, ¿no? Una nueva generación de escritores? ¿Por qué precisamente a uno? Y claro, era un interés especial, ¿no? Quizá que el mecanismo, o mejor dicho, las leyes del mercado impulsan a que no es tan importante para el mercado, ¿eh? No digo para los escritores o para los lectores, pero para el mercado no es tan importante la calidad como que el libro se venda. O sea, por ejemplo, tenemos programas en la televisión como Al Fondo hay Sitio, como La Paisana Jacinta, como Esto es Guerra, que tienen muy poca calidad, que son programas hasta nocivos, pero que venden. Lógico. Esa es la lógica del mercado. Esa es la lógica del mercado, pero ¿qué pasa con el mismo consumidor? Eso es lo que habría que también que revisar. ¿Por qué el consumidor no exige calidad o mejores contenidos para los programas, incluso para los... Yo creo que el público sí exige, pero un sector del público, no la mayoría. Así es. Y se les quiere imponer el clásico cliché de que es lo que le gusta a la gente, ¿no? Le damos a la gente lo que... Y yo no creo que sea lo que le gusta. Claro, esa es la idea. No necesariamente, a un sector de repente sí. Lo que pasa es que hay obviamente un público que ya se ha acostumbrado a ese tipo de televisión. Yo creo que el espectáculo y la diversión es parte pues, de la sociedad, siempre va a existir diversión, entretenimiento, nadie está diciendo que no lo haya, pero... Hay literatura también que es para entretenimiento y yo creo que también es parte, como te dije hace un momento, ¿no? El consumidor lo ve y dice, bueno, por algo lo ponen, o sea, no hay tampoco un criterio un poquito más, ¿no? más elevado, más firme, de decir, podemos cambiar eso. Nosotros como consumidores, ¿por qué no exigimos que los programas tengan un contenido un poquito más, ¿no? más direccionado hacia nosotros y hacia la formación? Lamentablemente hay programas que están ¿cómo se dice? Un horario para todo el público, ¿no? Claro, apto para todos. Sin embargo, esos programas o los programas incluso que son de un contenido más fuerte son vistos por niños, son vistos por adolescentes que todavía son susceptibles de ser conducidos, de ser transformados, ¿no? en su pensar, en su conducir, y entonces eso puede generar una degeneración de los conceptos morales o de los valores en sí, sin ser, claro, tan moralistas ni nada, sino que si se puede hacer algo, ¿por qué no? Es como que tú veas un papel en el suelo. Tú dices, bueno, lo recojo, otro va a tirar otro papel, pero ya hiciste algo siquiera, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no recoger ese papel? ¿Por qué no dar el ejemplo? ¿Por qué no decirle a una persona, señor, recoja su papel? O sea, es algo así lo que debería suceder también con los contenidos televisivos, que estamos hablando de eso, pero también en el caso del mercado para poder promover más la lectura, ¿no? Que es un hábito que podría de todas maneras, no precisamente inculcar valores, sino hacer reflexionar a las personas sobre lo que viven, ¿no? Sobre lo que les pasa. ¿Por qué los escritores están tan aislados de la sociedad? Bueno, hay muchos puntos de vista, ¿no? Yo he compartido algunos de ellos, he podido ver, ¿no? Hay escritores que incluso ya se cierran y se aíslan de la sociedad porque piensan que la sociedad ya no tiene solución o que está cayendo en una degeneración total y ellos... Ahora, si piensan que no tiene solución, eso es algo más o menos equivalente al suicidio, ¿no? Claro, entonces dicen, yo no participo de eso y aún así se cortan muchas posibilidades, incluso hasta ya dejan de producir lo que producían, ¿no? Ellos, creo que todo escritor busca eso, en realidad yo también lo buscaba, yo escribo desde joven
yo también buscaba eso, ¿no? O sea, yo quiero vivir como artista, quisiera poder, ¿no?, decir algo. Una vida auténtica. Claro, quisiera poder decir algo con mis cuentos. Y entonces, al ver que tengo este choque con la sociedad, con los medios, ¿no?, con las disposiciones, con la política misma, ¿no? Los escritores también se pelean mucho con los políticos o con las medidas políticas que se toman, porque, bueno, hay todavía, ¿no?, un sector que cree que la literatura puede salvar algunos valores, ¿no?, o cree que la literatura al menos puede hacer que más gente se comprometa incluso al cambio. En el caso, por ejemplo, ya del libro en sí, Extraños en el Paraíso, hago una revisión de ciertos códigos morales y lo que hago es invitar de repente a un regreso a la base, ¿no?, un regreso al inicio de estos códigos, porque claro, hay un poco de filosofía casi, ¿no?, y a veces tú dices, bueno, pero eso no se cumple ahora, ¿no?, que sería bonito, pero es una manera de revisar lo que una persona podría, cómo una persona podría actuar en un momento determinado, pero si no tiene un código, si no tiene una base, la deja pasar. Creo que es lo que está pasando también. Ahora, lo que se ve también en sus cuentos es que hay una gran variedad de formatos, ¿no? Es decir, incursionas en el cuento gótico, incursionas en el cuento de ciencia ficción, en la ficción y también en el cuento lineal, ¿no? Claro, un tipo de realismo, ¿no? Pero todos ellos, como dijiste antes, están impregnados de poesía. No podía desligarme de la poesía porque yo soy poeta. Hay frases muy hechas, ¿no? Digamos. Así es, pero les dan una connotación especial, ¿no? O sea, esa es la idea de... ¿Cómo ves tú a tu lector? La idea de escribir para conseguir un efecto en el lector es lo que a mí me movió a hacer cuentos también. Lo que sucede es que en la etapa en la que yo ya me decidí, ¿no?, personalmente a ser escritor, o sea, a vivir como escritor, a tratar de decir algo con las palabras, me choqué también con una realidad, era que el Perú estaba leyendo menos. Bueno, ya leíamos, se decía que leíamos un libro por año, ¿no? O sea, bueno, y poesía mucho menos, y teatro menos se consumía. Entonces, ¿qué hacer? Yo también me puse en esa disyuntiva y dije, bueno, vamos a tratar de conseguir que el lector se atrape a lo que lee, ¿no? Porque no muchos leen reseñas de libros, no muchos no están pendientes de la crítica de los libros, de la crítica. Hay algunos programas que critican, bueno, no critican, sino que analizan películas. Por ejemplo, ese cuento del que me hablas, ¿no?, que es un cuento que se llama Vampira Loca, y es un cuento bastante gótico, ¿no?, donde hablo de las experiencias de una persona que se convierte al vampirismo y que está metido en todo eso. En realidad era un experimento porque en Lima se vivía en un círculo también pequeño que no consumía esa literatura, o sea, que evitaba incluso, porque decía, eso es bajo, eso es una literatura para mí, para jóvenes, ¿no?, para gente que... De moda. Claro, una literatura de moda, una literatura ley. Y entonces me propuse escribir un cuento así, con el final que tú dices, ¿no?, o sea, con un final que te cambia toda la visión de todo lo que has leído, y lo logré, ¿no? El criterio se forma culturalmente y muchas veces se forma un criterio muy fácil, muy endeble, ¿no? Así es. Y entonces, o sigues el mercado, porque todos leen este libro, yo también lo leo, o sigues a una persona que recomienda el libro. Si él lo recomienda, es bueno. Extraños en el Paraíso. Me encantan, ¿sabes qué? Sobre todo los títulos. Titulas muy bien, o sea, y hay así títulos muy impactantes. Siempre tendrás 20 años. Eso está preciso para un cuento de ciencia ficción. Claro, lo que sucede es que, bueno, como poeta, como en lo personal, tuve una bonita experiencia, ¿no?, con una chica y se me quedó la idea de perenizar ese momento y yo le dije algo así, ¿no? Le dije, para mí siempre vas a tener 20 años, siempre te voy a recordar con esos 20 años que te conocí. Y revisando la poesía encontré que Manuel Escorza ya había dicho algo así, un poema, ¿no? Él tenía un poema que decía, para mi amor siempre tendrás 20 años. Y entonces lo relacioné y me dije, ¿por qué no? Voy a hacer un cuento donde se pereniza eso. Pero al final el cuento no habla de mi experiencia ni de la chica, sino creé un cuento ya completamente. Hay mucha poesía dentro de... Es también lo que en cierto modo yo trataba de rescatar de los textos, ¿no? Si hay textos que a mí me impactaron mucho, creo que era por la poesía que llevaban dentro, ¿no? Así tenemos aquí en la agenda a Ayacucho y bueno, queríamos entonces ya culminar esta entrevista con Elio Ceja. Elio, muchas gracias por haber estado con nosotros y bueno, una invitación quizá a leer el libro. Claro, más bien
yo agradecido de la invitación al programa, y no solo eso, sino agradecido de haber sido bien recibido, ¿no? Extraños en el Paraíso se presentó ayer en la tarde y han habido pues alumnos de la universidad, ha sido una cosa maravillosa, ¿no? Ver que hay chicos interesados en nuevas producciones y espero pues que les guste, ¿no? Lo que van a encontrar aquí. Espero también de repente regresar para presentar este libro en algún evento en donde se reúna ya la literatura regional de repente, ¿no? Y sería muy bonito, en realidad me ha encantado estar aquí en esta ciudad y espero que la gente pueda también, ¿no? Interesarse por este libro que lo he escrito, es mi primer libro, ¿no? Que sale a la luz. Su primer hijo. Y tiene, sí, y está teniendo muy, muy buena acogida, ¿no? Muchas gracias. Gracias Sergio por haber estado con nosotros, por presentarnos aquí en Ayacucho. Y bueno, recuerden que para noviembre de este año estaremos organizando la primera feria del libro en Ayacucho gracias a la Universidad San Cristóbal de Huamanga y ya bueno, ya estamos anunciando los demás auspiciadores. Por ahora es la universidad la que se ha sumado a este importante esfuerzo, también el Congreso de Ayacucho.